Dios de gracia y compasión, aunque queramos huir, oh, tu paciencia nos vuelve a buscar, las salvaciones del Señor. Primero vamos a presentar a Jonás. La primera vez que la Biblia menciona el nombre de Jonás se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, el versículo número 25. Dice: Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebón Hamat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer. Leemos en esta cita bíblica, en 2 de Reyes 14:25, que Jonás era hijo de Amitai, originario de un lugar llamado Gad-Hefer, que es una localidad que se encontraba ubicada dentro del territorio que correspondía a la tribu de Zabulón. Esto es en la región de Galilea, y quedaba solo a 5 kilómetros de lo que sería Nazaret. Su ministerio como profeta se desarrolló en un momento de prosperidad bajo el reinado de Jeroboam II. Así que hablemos de Jeroboam cuando gobierna sobre Israel. De la lista de reyes que gobernaron Israel, Jeroboam II se distingue por ser el reinado de mayor duración en tiempo. Fueron 41 años de gobierno, y es el periodo también en el que hubo mayor expansión del territorio, fortalecieron su poder militar y tuvieron bonanza económica durante ese tiempo. Todo esto en el reino del norte o reino de Israel. Él llegó a restaurar límites del reino que van desde Hamat, lo que sería actualmente Siria, hasta el mar de Arabá o Mar Muerto, igualando la extensión territorial de los tiempos de David y de Salomón. Consiguió además un gran crecimiento económico y comercial que enriqueció aún más a los más ricos del reino en ese momento. Así que Jonás fue un profeta en una época de éxito. Fue respetado porque profetizó que la restauración de las fronteras de Israel se iban a lograr, y eso se cumplió. Pero si revisamos con más cuidado el texto, abarcando más versículos, veamos lo que encontramos. Segunda de Reyes, capítulo 14, a partir del versículo número 23. Jeroboam II, hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 del reinado de Amasías en Judá, y reinó en Samaria 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Se negó a apartarse de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebó Hamat y el Mar Muerto, tal y como lo había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gad-Hefer. El Señor vio el amargo sufrimiento de todo en Israel, y no había ningún israelita, ni esclavo, ni libre, que los ayudara. Como el Señor no había dicho que borraría el nombre de Israel por completo, usó a Jeroboam II, hijo de Joás, para salvarlos. Así que tenemos varias cosas para comentar. Durante el reinado de Jeroboam II, lo cual ocurrió aproximadamente en el siglo número 8 a.C., el reino de Israel vivió una época de enorme riqueza económica, pero de profunda decadencia moral y social. Por esta razón, Dios levantó a varios profetas para denunciar las injusticias y anunciar el juicio venidero. Los principales profetas que actuaron en ese periodo fueron Amós y Oseas. Dios envió a Amós, que era un pastor, cultivador de higos, que vivía en el reino del sur, es decir, en Judá, y lo envió al reino del norte, es decir, a Israel, específicamente al santuario real de Betel,
para advertir que el reino terminaría en el exilio, debido a la dureza de la opresión de los ricos sobre los pobres, la corrupción de los jueces y la hipocresía religiosa. En cambio, Oseas, el profeta, él era nativo del propio Israel y fue enviado para advertir sobre la infidelidad de Israel hacia Dios, porque adoraban a Baal. Así que el mensaje de estos profetas contrasta con el de Jonás, y Jonás, en cambio, disfrutaba de una posición de influencia y de seguridad económica dentro de la nación. Jonás, más que profeta, actuó como un consejero del rey, porque trajo palabras de esperanza para la nación y buenas noticias que además se cumplieron. ¿Cuál es el contexto histórico y político de este libro? La era de Jeroboam II representó, digamos que la edad de oro para el reino del norte. Estaba caracterizada por una expansión territorial, de la que ya platicamos, una bonanza económica que no fue vista desde los tiempos de Salomón, con el control de rutas comerciales, que además eran zonas estratégicas. La nación llegó a una gran explosión de riqueza y de seguridad, pero mientras el bienestar de la nación se iba creciendo, el distanciamiento de los valores espirituales iba disminuyendo. Así que la prosperidad trajo la complacencia y la conformidad espiritual, y finalmente afectaría la relación que el pueblo tenía con Dios. Mientras el pueblo disfrutaba de la estabilidad, Jonás percibía a Asiria no solamente como una posible amenaza, sino lo consideraban como el enemigo total del reino de Israel, y sentían que tenían que estar totalmente en contra de lo que pudiera ocurrir con este enemigo. Había historia, por supuesto, desde antes. Así que lo que nosotros vemos es que esta estabilidad nacional y el confort de este profeta se convierten pues en un obstáculo cuando él recibe un mandato divino de dirigirse precisamente hacia el centro del poder opresor, de lo que más temían y lo que más despreciaban. Es necesario para nosotros comprender el confort y la situación de vida que tenía Jonás, porque él consideraba ilógico y absurdo lo que Dios le estaba pidiendo. Para él era un conflicto de lealtades. Él se sentía un profeta totalmente patriótico, respetuoso del gobierno al cual servía, y además era un hebreo venido a servir al rey con la función de ser un profeta. Pensar que Dios lo enviara a una ciudad enemiga con la sola idea de ofrecer misericordia le conflictuaba tremendamente. La ciudad a donde Dios lo enviaría y que todos conocemos es Nínive. Y Nínive era el corazón del imperio asirio. No era solamente una ciudad, que además fue una magnífica ciudad porque era de grandes dimensiones, y en ese entonces era la capital del imperio asirio. Se encontraba a orillas del río Tigris, así es que su zona de cultivo eran fértiles. Tenían muchas cosas en abundancia y al alcance. Los textos que nos refieren acerca de Asiria y Babilonia describen a Nínive como una ciudad terrible en cuanto a sus costumbres y la forma de tratar a sus enemigos. La consideraban una ciudad de derramamiento de sangre, debido a los castigos extremos que se imponían a los pueblos que eran conquistados y que no se sometían rápidamente a ellos. Así que podemos decir que en ese entonces era el símbolo del terror para todos aquellos que veían la posibilidad de ser amenazados y convertirse en sus enemigos y en sus cautivos. Eran el poderío militar y sembraban temor entre toda la gente
y el mundo antiguo los consideraba terribles. Así que la ciudad, con el pasar del tiempo, no lograría sobrevivir. Sabemos que muchos años después, la ciudad de Nínive fue finalmente destruida, fue saqueada, fue incendiada por un fiero ataque militar de los enemigos en ese entonces. Sus ruinas, las ruinas de la ciudad de Nínive, aún existen en un lugar que se llama Mosul y que se encuentra en Irak. Pero en el tiempo en que Jonás vivió, la ciudad era enorme, estaba fortificada y era conocida además por su gran poderío militar. Sus imponentes murallas, que se conocen por textos antiguos, y su temible crueldad con sus enemigos eran parte de lo que se conocía de los habitantes y el reinado en Nínive. Tenía grandes palacios, tenía calles que eran anchas, tenía incluso el abastecimiento de aguas para sus habitantes y era lo que llamaríamos en este momento una mega ciudad. Tanto así que para el tiempo de Jonás se necesitarían de 3 días de recorrido en la ciudad para atravesar toda su extensión y realizar la labor de predicación cubriendo solamente la ciudad. En ese entonces, lo sabemos por el propio libro de Jonás, estaba habitada por más de 120,000 personas, lo que lo hacía una ciudad muy grande para ese tiempo. Su gente tenía además la fama de ser cruel y de tener complacencia y placer en la tortura. Así que lo que Dios pediría a Jonás era una tarea no solamente ilógica, sino además aterradora, que chocaba con los deseos personales de Jonás. Nadie quiere irse a meter a la boca del lobo, y eso era lo que Dios estaría pidiendo a Jonás. Dios estaría enfocando 2 cosas en Nínive: su juicio y al mismo tiempo, por palabras de Jonás, su misericordia en ese lugar tan terrible, para que su compasión fuera mostrada sin fronteras. Así que vemos que la maldad extrema de Nínive, que es irónicamente lo que detona la desobediencia de Jonás, es lo que lleva a que nosotros conozcamos de la gracia divina, que incluye a aquellos a quienes cualquiera de nosotros consideraríamos indignos de recibir la misericordia de Dios. Si hablamos más sobre el libro, podremos contar que los eventos que narra el libro de Jonás ocurren en el siglo 8 a.C. y que se basan en esa referencia que se hace del rey de Jeroboam, el cual es mencionado, como ya leímos, en Segunda de Reyes 14:25. Por eso es que se puede dar la fecha aproximada en que ocurrió lo que el libro narra. La narración está contada como en tercera persona y está abierta a cualquier discusión. Si Jonás fue el autor del libro o si la historia fue redactada por algún otro autor, la Biblia en realidad no nos indica quién fue el autor de este libro. Sin embargo, nos brinda datos geográficos, nos brinda datos de la ciudad de Nínive, nos da el nombre del rey en el reino del norte o Israel, que era Jeroboam II, y eso refuerza los datos históricos del propio libro y el personaje. Pero no nos dice el nombre del rey en el tiempo de Jonás que vivía y gobernaba Nínive. Lo que nosotros vemos en el libro de Jonás es que cumple un propósito, y ese propósito dentro de la historia es confrontar los prejuicios del pueblo de Dios, de ese momento y por supuesto ahora. Jonás, como la historia nos va a permitir saber, llevaba una vida cómoda, y el libro nos invita a pensar
¿Qué pasa cuando tu vida transcurre en cierto ritmo y de repente, por una intervención y un mandato de Dios, se interrumpe? Y cómo a veces esa interrupción la tomamos más como una molestia que como un mandato del Señor a servirle en algo en particular. Lo que vemos es que cuando el Señor elige interrumpir nuestra vida con un mandato, en realidad nos está permitiendo participar de sus planes. Y aunque no necesita el de nosotros, sí nos permite poder participar de lo que Él ya tiene diseñado. Así que vamos a ver cómo es que esta interrupción en la vida de Jonás cambia la forma en la que podemos apreciar las cosas, porque vamos a encontrar que el libro además tiene momentos en los que podemos pensar y darnos cuenta que las personas inesperadas responden con más fe y obediencia a Dios que su mismo profeta. Vamos a ver acerca de cómo huye, cómo desobedece, cómo rechaza la invitación a participar de los planes de Dios. Y mientras tanto, vemos el contraste con aquellos hombres de mar y los habitantes en la ciudad de Nínive que finalmente eligen temer y obedecer al Dios del cual Jonás les habla. Así que el mensaje central del libro de Jonás es muy claro. Dios no tiene favoritos. Su amor y su misericordia es universal. Se extiende incluso a los enemigos más feroces de su propio pueblo. Y eso es lo que leeremos cuando revisemos el libro de Jonás. ¿Cómo está constituido el libro? Bueno, es considerado un libro con una narración simétrica que muestra mensajes de contraste. Ya leíamos la respuesta de quienes sirven a Dios distinta a la respuesta de aquellos que ni siquiera conocían de Dios. Vamos a ver entonces a Jonás y el mar, y vamos a ver a Jonás y la ciudad. En ambas partes que se intercalan en el libro, vamos a ver que la palabra de Dios y la respuesta de Jonás funcionan de manera no lógica. Siendo profeta del Señor, debiera obedecer sin replicar. Sin embargo, responde huyendo y desobedeciendo. Y quienes esperaríamos que no respondieran obedeciendo, lo hacen. Quienes son paganos y quienes son habitantes de la ciudad más terrible de sus momentos. Así que podemos ver que incluso en la narración nos permite conocer que tanto la naturaleza como los animales, se hace referencia al viento, al mar, al gran pez y al gusano y a una planta, todos ellos obedecen a Dios y además lo hacen con prontitud, pero aquel que debiera obedecer evita, se resiste, desobedece. Y aquellos que se esperaría que no respondieran ante el mensaje de Dios, responden mostrando algo que agrada al Señor, una fe genuina y un arrepentimiento genuino. Así que estos son los grandes temas desde el punto de vista teológico que el libro toca y que van a desafiarnos a nosotros, quienes seremos los lectores del libro. Veremos entonces que el libro toma varios temas en relación con la fe. La soberanía de Dios, por ejemplo, su control absoluto sobre la creación, que demuestra que sus planes nunca van a ser frustrados. Él cumple sus propósitos con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Vamos a ver su misericordia universal. Dios desea la salvación de todas las naciones, rompiendo con ese monopolio espiritual que Israel consideraba que le pertenecía y que por lo tanto no podía corresponder a nadie más.
vamos a ver el arrepentimiento, porque Dios no cambia de parecer, pero ante un cambio real en el corazón humano, Dios puede elegir una respuesta justa y compasiva, totalmente coherente con su carácter. Por supuesto, hablaremos del carácter de Dios, tal y como lo experimentó Moisés. En Éxodo 34:6 nos dice, el Señor, el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es el carácter de Dios que aprenderemos y leeremos a través del libro. El libro de Jonás es importante dentro del Antiguo Testamento porque Jonás es distinto al resto de los profetas menores que conocemos. Mientras que en la mayoría de los profetas hablan a Israel del mensaje que Dios les da acerca de sus pecados, del arrepentimiento o de volverse sobre sus pasos, la historia de Jonás habla sobre el profeta para enseñar a Israel cómo es el corazón de Dios para el resto del mundo. Así que el libro de Jonás podría considerarse un libro misionero del Antiguo Testamento, marcando que es parte del plan redentor de Dios que siempre incluyó a las naciones gentiles, lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como la Gran Comisión. Así que como vemos, el libro termina también con una pregunta abierta para el lector. En Jonás 4:11 dice, ¿no crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? No hay respuesta ante esta pregunta, y no porque pareciera que se hubiera perdido el final, sino porque la respuesta nos corresponde a nosotros. Cada uno de nosotros respondemos ante el Señor lo que consideramos justo o no para su preocupación y compasión. La invitación es a que estudiemos juntos y disfrutemos del libro de Jonás. Aunque queramos huir, tu paciencia nos vuelve a buscar. Las salvaciones del Señor.